pasaría si las ciudades de Iquique, de Chile o del mundo pudieran hablar y contarnos historia? Bueno, es así que hoy vamos a conversar con Impulsor, creador de esta técnica recientemente en nuestro país y en nuestra ciudad y en nuestra región. Bienvenidas y bienvenidos a este Activo Festival 2026, donde conversaremos y conoceremos a fondo a nuestro querido Samir Guzmán. ¿Cómo estás, Samir? Súper bien, gracias por la invitación. Sí, ¿te gusta tu video, no? Sí, está todo bien, todo bien. ¿Está todo bien con eso? Todo ¿Está bien. resuelto? Sí, sí. Eso es bueno. Oye, Samir, cuéntanos, diseñador, artista, muralista, ¿cómo te defines Sí, y yo, dónde van tus estudios? yo pienso que soy diseñador gráfico, ¿cierto? ¿Ya? Que finalmente se dedica a pintar murales. Como que el camino del arte me fue absorbiendo de a poquito a través del diseño, ¿no? Entonces, no tengo una palabra específica. Algunos me ¿Ya? dicen muralista porque me muevo en ese mundo. Otros me dicen diseñador porque finalmente también diseño los murales. Entonces, ¿Ya? depende del ambiente donde esté, claro. ¿Y es tema para ti? No, no es ¿Cómo te tema. categorizan? ¿No? Pienso que todo está bien, es que igual me muevo como en todo el ambiente, porque por ejemplo yo partí desde el graffiti, ¿cierto? Pero ya cuando empecé a estudiar diseño gráfico, el graffiti se empezó a meter en el diseño y finalmente el diseño ya se fue involucrando después cuando me metí en el mundo del muralismo, entonces ¿Ya? como que todo está mezclado. Y me imagino que estudiaste diseño gráfico por el graffiti o No, por la otras verdad inquietudes que más. estando en Iquique eran ¿Ya? como de las pocas carreras a las que tuve acceso que estaban relacionadas con lo creativo. ¿Eres iquiqueño? Yo soy iquiqueño, sí. ¿Neto, 100%? Neto ¿Conoces 100%. Chumbique? Sí, por supuesto que sí. Buenazo. ¿Cuál te gusta? ¿Qué sabor te gusta? Yo creo que el clásico me gusta, creo que es de mango, ¿no? Sí. Sí, bueno. Lo chistoso es que cuando uno viaja por Chile, los amigos siempre, oye, trajiste chumbeque. Oye, entonces, llega al gusto del diseño, ¿cómo? Sí, o sea, nace por una necesidad. Lo primero, había como una inquietud por aprender 3D, cosa que no lo aprendí en la carrera de diseño, pero después uno ahí se va metiendo en cosas. Después fue como el querer desarrollar quizá alguna marca de ropa, polera, y finalmente nunca lo hice tampoco, así que creo que de a poquito me fui yendo más por el lado más artístico. Me gustaba mucho el audiovisual también, entonces como que todo se ha ido dando incluso hasta ahora, como que ¿Sí? no lo pienso mucho, claro. ¿Y el tema del arte entonces nace después del diseño? ¿Nace cuando estás estudiando diseño? Estuvo antes y siguió después. Ya. Porque yo también trabajé de diseño gráfico bastante tiempo, unos 5 años yo creo, pero no era lo que me convencía a lo que yo me iba a dedicar, ¿no? Entonces finalmente elegí lo que me gustaba desde Sí. chico, ¿cachai? Que era dibujar. Entonces Dibujar. como que por ahí ya en el dibujo me llevó ya más a lo más artístico, ¿cachai? Seguí con el graffiti evolucionó al mural, y con el mural empecé a viajar también por encuentros latinoamericanos, ¿cachai? Entonces como que me fui convirtiendo en un artista autodidacta, pero a través como del muralismo, ¿cachai? No del modo académico, sino como de más sentido más político, con un movimiento más social. Ya. Pero eso se fue aprendiendo en el camino, no fue como pensado, ¿cachai? Como que todo se fue Sí. dando. ¿Y es necesario estudiar diseño o arte para dedicarte, por ejemplo, al graffiti o propiamente tal al muralismo? Claro, es que el graffiti O- nace en las calles y tiene una libertad total, o sea, no ya. hay No hay una un... Y eso técnica. es súper bueno porque Ya. te da toda la libertad de poder expresarte. Pero obviamente como uno siempre está buscando ir un pasito más allá, uno va leyendo cosas, ¿cachai? Y ya como que algo va quedando corto. Entonces el diseño te da muchas herramientas con las cuales tú podés potenciar todo ese lado del verte más creativo. Y eso obviamente también te da facilidades con quizá con personas que estudiaban bellas artes, ¿cachai? Entonces uno tiene como una mayor libertad, una mente más abierta, por decir. No hay tanta estructura como de temas académicos, temas teóricos. Entonces, pienso que si soy grafitero y estudié diseño gráfico, obviamente te va a salir todo más fácil en el lado del arte. Entonces, un Ujú. poquito como por ahí. Oye, brevemente, hablemos del graffiti que está a veces muy mal. Dale, dale. Sí, ¿qué opinas tú del graffiti cuando es una raya a cuando es cosas con más de contenido y de peso, ¿no? Porque hay algunos que son como con Claro, mensaje sí, profundo, que de hecho lo vemos acá en la ciudad. cierto, No, cierto. no sé si en otras comunas de la región, pero por lo menos en Iquique se Sí, ve el graffiti. Pero también hemos visto rayas, claro, como en los baños. sí, sí. Yo pienso que es mi Todo, punto de vista. eso sí, pues Puede que dale, a alguien dale. le guste, a alguien Sí, no. dale, dale. Pero yo, por ejemplo, partí rayando. Porque era la posibilidad que tenía para poder hacer algo creativo. ¿En los baños? Entonces, en los baños, en paredes de algún ¿Hay, vecino por ahí. hay Ahí alguna raya que todavía quede ay, tuya? sí, por supuesto ¿Sí? que sí, pero ¿Y la firmable, así obviamente como? sí, todo el rato, con la maldad, ¿cachai? Pero después con el tiempo esa maldad se transformó en querer hacer algo un poquito más ¿Ya? bonito, por satisfacción propia quizás, no sé, cuando el niño lo está haciendo por diversión nomás. Claro. Y obviamente ya después dejé de rayar y empecé a hacer ya graffiti más trabajado, ¿cierto? ¿Ya? Aprendiendo Y las cómo? técnicas también en la calle y Eso, todo pues, eso. eso y
¿Qué te enseña la calle? ¿Qué técnica te enseña esa? ¿Cuál es esa técnica? Porque recién me decías que es libre, Sí, entonces... es mucho, bueno, actualmente hay, está todo como más accesible, ¿no? Pero en Ujú. su tiempo era mucho del boca a boca y mirar a los que ya están, que vienen detrás, ¿no? Había gente ya pintando. Y lo que enseña la calle es mucho el respeto y la humildad. ¿Cachai? Eso es como lo principal, no tapar a otros artistas, ¿cachai? Siempre hay un respeto. Y también es por eso mismo que también hay mucha rivalidad, el que tapa a otro y las peleas. Finalmente, yo cuando estudié diseño y me dedico al mundo laboral, yo ahí hago como un corte con el graffiti, pero no porque no me guste, sino que porque fui en otras búsquedas, ¿no? Aún así, también me gusta ese pasado que tuve de graffiti porque fueron muchos murales y también me hizo viajar por Chile, entonces se agradece igual esa historia de graffiti que tuve. Además que igual es raro hacerle un grafite así a la empresa donde estáis trabajando. Así después. Claro, claro, sí. Y esas amistades todavía las mantengo, así que ¿Ya? hay, Sí, hay cercanía con ese mundo todavía. vale, ¿y el tema del mural? Sí, el mural que me pasó a mí que después de decidir ya no trabajar como diseñador gráfico, hubo una búsqueda creativa y a qué me iba a dedicar. Y entre eso también experimenté tatuaje, experimenté hasta música. ¿Cachai? Finalmente volví a la pintura, pero ya la técnica de graffiti ya no me convencía mucho porque no podía desarrollar lo que yo venía haciendo de forma digital, que eran ilustraciones, ¿cachai? Y se trabajaba mucho con pincel digital, ¿cierto? Entonces ahí se me ocurre por qué yo no trabajo con pinceles análogos, a la antigua, ¿cachai? Y dejé el spray y empecé a trabajar solo con pintura, ¿cachai? Entonces ahí ese estilo que desarrollé fue abriendo más puertas, por así decirlo, y eso me hizo que me invitaran a encuentros ya más de murales, ¿cachai? Yo quedar en ganar concursos de bienales de arte urbano, ¿cachai? En ¿Y cuál fue tu Cochabamba, por primer ejemplo. trabajo? De mural, mural, ¿Sí? ¿De mural mural? estaba en el skatepark. Creo que fue el mismo día que decidí dejar de trabajar de diseñador y me fui a pintar ese mismo día. Y fui a aplicar esa técnica de... Ah, pero apasionado con... Sí, 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 apasionado. Es como que, que... que como cuando Sí, uno se da cuenta de lo que te gusta sí. de verdad, O o sea, decidí o te dejas llevar por la corriente. artista de las venas. Sí, 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 no, siempre no hay... estuve ahí, claro. Sí, pero en verdad siempre fue como más como jugar. Nunca fue así como, oh, yo quiero ser artista, sino que para mí siempre era como divertirme, ¿no? ¿Ok? Si me sentía triste con algo, no, para qué insistir en eso. Así que como la pintura en sí me sacaba como de todo esto y me hacía como, si estuviese jugando un videojuego, sí, insistía en eso. ¿Cachai? Un Oye, en poquito temas de así. código, tú recién hablabas de los códigos, ¿no? De los Claro, grafites. claro. ¿Para los murales lo mismo? ¿Que hay código? Para murales es distinto y de hecho los grafiteros pelean mucho con los muralistas, pero por lo mismo porque pienso que el muralismo tiene esa visión de que no, yo voy a hacer algo mejor. Ahí hay un poquito de ego. En cambio el graffiti tiene eso mucho de respetar el espacio y si yo pinté primero y gasté mi material, ¿por qué alguien me va a venir a tapar? Entonces ¿Te han ahí pintado lo... a ti tus trabajos? Sí, pero a mí me da lo mismo. Sí. Sí, yo soy bien desapegado. Sí. Pinto Después y pinto de nuevo. sí, después pinto de nuevo y Ahí chao. mismo. Y si me tapan me da lo mismo, no me da rollo. ¿Sí? Pinto en otro lado, chao. Sí, sí. Sí, un poquito así se ha dado el tema de los códigos y son así actualmente, o sea, hay que respetar el trabajo, incluso aunque sea una raya, un flop que se dice, ¿Ya? pero puede ser alguien que lleva muchos años haciendo ese mismo flop, entonces también hay un poquito de historia, ¿cachai? Con ese tema de los pintores antiguos, se respetan, ¿cachai? Entonces no hay llegar y tapar a cualquiera. Esos son los códigos ya un poquito de callo. ¿Sí? Sí, sí. Es todo un Sí, submundo la vieja escuela, profundo. como Sí, que dicen, sí, profundo. sí, sí. Yo Sí. respeto harto mucho el tema de graffiti y eso también me ha abierto muchas puertas de poder pintar en otras ciudades y hacerme Oye, muy ¿y hay buenas una amistades. comunidad grande aquí en la región? En la ¿De región muralistas es que y los grafiteros o pintores no? siempre son poquitos la gente que decide pintar, dedicarse netamente como a la Ya, pintura. poquito menos de 10, más de Sí, 10. serán como unos 20, pero de los 20 serán como 10 los que se dedican completamente a la pintura y otros como que pintan los fines de semana después de Mm. su trabajo. ¿Cachai? Entonces no es como que son tantos y tantos. Y nos conocemos la mayoría, así que igual es bacán. Igual hay harta gente nueva que no la conozco, así que igual Claro. ahí pido disculpas si, si, Sí, si alguien no lo conozco entiendo. por ahí, pero... Oye, entonces, pintas ahí en el skatepark y... Sí, yo pinto en el skatepark y me voy de viaje. Mando todo a la mierda. Como dicen. ¡A la Y me voy chingada! a la chingada, claro. Me voy de viaje. Perú, Bolivia, harta cultura, todo. Llego a Iquique y no sé qué hacer con la vida, ¿cachai? No, todavía no estaba decidido si iba a pintar o no, pero era lo que quería hacer. Ah, pero te fuiste a Bolivia a viajar nomás, no, Sí, no por un tema de... no, 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 no había ya, ningún sentido. Era como, chao, jefe, y ya. listo. Vuelvo y después ya no encontré pega en nada. No encontré pega en nada. Y ahí es donde volví a la pintura. Po. Caché que con la pintura yo podía generar recursos y además lo disfrutaba. Entonces, eso me fue como abriendo más puertas, como te decía, donde me empezaron a invitar por el estilo que ya estaba desarrollando, que igual era distinto. No había muchos pintores que
al menos del área como medio graffiti, que yo lo estaba haciendo como con pinceles, como que se generó un estilo distinto y bien atractivo. Y con eso empecé a viajar a Bolivia, por ejemplo, en la Bienal de Arte Urbano, que se hizo en 2017. Obviamente la Bienal se hace cada 2 años. Y en esa yo gané como un concurso, fui representando a Chile. Y lo bacán de esa Bienal es que conocí a muchos artistas latinoamericanos. Y ahí yo dije, oh, yo quiero ser uno de ellos. Y ahí es donde yo me empiezo a dedicar ¿Sí? 100% a la pintura, claro, claro. Vuelvo a Iquique y... Pero la aventura como muralista. Claro, o sea, es que no, por eso te digo como que yo no le llamo de una forma, sino que solo se fue Ah, dando, ¿no? ya, ya, Entonces, vale. de a poquito seguí pintando muros, por decirlo de alguna forma. Yo soy un pintor de muros, o pintor del desierto, ahí se digo yo. ¿Ya? Y claro, solo se fue dando nomás, pues insistiendo en querer disfrutarlo, pero también generar un poquito de lucas con eso, y eso saltó a un local que le gustó mi trabajo, después para allá, o en otra ciudad le gustó mi trabajo, me invitaban. Entonces como que se fue dando así de a poquito, ¿Y ¿cachai? la precisión del diseño ahí cómo juega? ¿Cómo te...? Es que eso fue como una gran ventaja que todavía me sigue jugando a favor, de que por ejemplo yo no necesito a nadie para vender mi trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque soy diseñador gráfico y puedo actuar como en el momento. Entonces, si un cliente me dice, mira, ¿sabes que queremos generar esta idea acá? Yo como en una hora, ya voy a hacer algo, computador, Photoshop, armando fotomontaje, hoy mire se va a ver así, y como que alucinan, ¿cachai? Porque es distinto ver un boceto en papel a verlo en un montaje digital, bien trabajado, con contraste. Y lo mejor es que el boceto digital termina siendo muy igual al resultado final, porque yo trabajo un poquito más el realismo, ¿cierto? Entonces como que si tú hacías el realismo, que es una de las cosas como más difíciles de trabajar en la pintura, como que pudiste trabajar cualquier estilo en verdad, pues como que no se hace. Entonces eso como que me dio la libertad, más la herramienta del diseño. Siempre digo yo que es como un superpoder ser diseñador gráfico, pues. ¿Sí? Más encima después hacer los registros audiovisuales, como que al final uno se mueve como con todo Te pones esos brazos del polifuncional. diseño. Sí, y hay ¿Sí? que hacerlo así, yo creo. O sea, entre esa mente como entre medio artista, pero yo siempre digo que yo soy diseñador, porque manejo como todas esas herramientas digitales. Soy un diseñador que en vez de imprimir esas piezas gráficas las pinto. Ya. ¿Y hay algo que rescatas de esos estudios de diseño? Yo creo que todo, porque Además de tus buenos profes que tuviste. sí, no, porque hay un Haciendo guiño, profe, haciendo guiño al profe. con un profe Alejandro ahí, conversábamos que hacíamos mucho con poquito. Y ¿Ya? ese poquito que teníamos al final se lograba muy buena calidad como para ese tiempo y las mentes creativas que se desarrollaban por ello. Así que ahí Alejandro, gracias por, por los Buen profe. conocimientos. Sí. Buen profe, buen profe. Es un rockstar. Claro, claro. Sí. A tanto formó. Ah, claro, claro, claro. Sí. Oye, y eso de escalar lo propuesto ahí en Photoshop versus a llevarlo a una magnitud de, no sé, 10 metros, Sí, 20, no sé cuánto. claro. Ahora hay técnicas que eso se facilita, pero igual hubo un tiempo donde se hacía al ojo. Y el haber salido del graffiti creo que a mí al menos se me enreda la lengua, Yo, tranqui, tranqui. facilitó. Me pasa todos los días cada rato. Claro, me facilitó esto de poder trabajar a gran escala, como que ya de muy... Porque yo empecé a los 14 años a pintar graffiti, entonces como que de muy chico ya había aprendido a hacer cosas a gran escala. O sea, Entonces, tu ojo ya está. claro, y cuando me toca hacer murales ya a gran escala, estamos hablando de arriba de, no sé, 5 pisos, como que no hubo un cuestionamiento, era Ya. hacerlo. Al final el ¿Y lo, tamaño, lo haces solo? O sea, sí, la mayoría de mis murales lo hago solo, a no ser que sea como un encuentro y tengo que trabajar con otro artista, pero casi siempre trabajo solo. Entonces el tamaño a gran escala, como que cuando pintáis no te importa el tamaño del mural, ya. aunque sea un Eso, ¿y lo más edificio. grande que has pintado? Por ejemplo, de altura han sido, La Torre Eiffel. Ah, sí. claro, como 8 pisos más o menos de Oh, altura y en horizontal han sido como 1000 metros cuadrados, así como a un paso bajo no. nivel. Te Ahí creo. trabajamos con equipos, sí. ¿Ya? De hecho, con dos muralistas de acá de Iquique, que es el Haroldo Jaría y el Che 7, que es el Manuel, ahí está ¿Ya? un capísimo él. Y fuimos a pintar a Valparaíso, a un proyecto del Pero Ministerio de solamente Obras los tres. Públicas. Había otro equipo más, pero los tres pintábamos ahí con una amiga también muralista de Valparaíso, que es la Serpiente Sal igual. Ahí ¿Ya? trabajamos los cuatro pintando, claro. Así que eso. A mí me Oh, tocó la pega de dirección de arte, entonces era como armar el diseño, traspasarlo el muro, darle los trabajos a cada uno. Entonces, como que bien igual ese proceso de trabajar a gran escala. Que igual es divertido, sí. Estar arriba de sí. repente del andamio que se mueve todo. Pero ¿y cómo vas dimensionando la...? Eh, por ejemplo, Porque, por ejemplo, en diseño, no sé, te metes al tema digital y esquematizáis, sales las reglas. claro, Y sí, no, acá no tienes esa figura, ¿o ¿no? es que hay formas de traspasarlo ¿Sí? con cuadrícula, por ejemplo, pero ¿Ya? a veces cuando el tamaño es muy grande y estáis muy cerca del muro no sabéis qué estáis haciendo. Entonces al final pintáis y en un momento ya sabéis que voy a bajar a mirar. Y tenéis que bajar por el andamio, 5 pisos hacia abajo, mirar al frente, oh, me quedo chico el ojo, así, no sé, ¿cachai? Entonces, oh, se me quedó el pincel abajo. Entonces tiene Oh, como el rollo esto de trabajar en ¿sí? grande. Claro, claro, claro. ¿Y cuál es el reto más...?
más Mm, complejo que te has golpeado hasta me- las rodillas. sí, me tocó otra. De hecho, el trabajar acá en esta zona, en ¿Ya? el norte, en ¿Ya? Tarapacá, es un clima muy extremo. Entonces me tocó, ¿Ya? por ejemplo, trabajar en un proyecto de Corfo, barrios comerciales en Pica, donde tuve que terminar, eran como 120 metros cuadrados de pintura bajo el sol, o sea, no, y tenía fecha en contra, entonces tuve que pintar bajo sol, clima extremo, solo, entonces eso yo creo que ha sido lo más brutal, pero puedo decir que he pintado en el desierto más árido del mundo, en el clima más extremo que puede haber, entonces pienso que eso es lo más brutal. Más allá del tamaño, es como las condiciones en las que uno trabaja, pienso que eso es lo más complicado de todo. Y el tema de la técnica, porque mencionas que trabaja el realismo, entonces la técnica del degradado para darle ese efecto real a la pintura, ¿no? Claro, Que claramente uno cuando pinta en acuarela o cuando cierto, pinta en... ¿cómo se llama la otra pintura? sí, hay La de, óleos la de también, hay óleo, ¿no? acrílicos, Claro, uno va claro, mezclando los colores y como que... claro, Y se van como degradando automáticamente solos por claro, naturaleza, po. sí. ¿Cómo lo es con pintar? Porque imagino que la pintura que tú ocupáis debe ser mucho más potente, más De hecho gruesa, ¿o es no? malta al agua, es malta al agua normal. Ah, simple. Trabajo con los colores primarios, ¿Ya? amarillo, rojo, azul, blanco, negro y además le asumo el cian y el magenta. Y con eso preparo yo todos los colores y trabajo un poquito similar como en el tatuaje con pocillos chiquititos, pero acá los agrandé a vasos. ¿Ya? Entonces ahí preparo mis tonalidades, las paletas de colores y después solo es pintar. Como que no me preocupo Sí. mucho en verdad, claro, como que lo disfruto, es como bien Pero entretenido. recién me suelta el tema de un ojo, por ejemplo. ¿Cómo dimensionáis el ojo así como para darle el realismo con... Claro, porque como te digo, hay Porque claro, formas es distinto de... cuando pintáis, me imagino yo así, ¿no? El brazo, así, ya, es azul completo. Claro. Pero el ojo que tiene detalle, no estoy Sí, voy a poniendo un intentar como ejemplo. explicarlo a ver si se entiende, porque, por ejemplo, es parecido a la cuadrícula que te enseñaban en el colegio, Ujú. pero ya no se hace la cuadrícula, ahora se ponen puntitos o letras. Yo por lo menos pongo puntos. Entonces, varios puntitos de referencia a los que les saco fotos. Por ejemplo, si hay un andamio, en digital borro el andamio y dejo los puros puntitos, ¿cierto? Monto el diseño sobre esos puntitos, ¿cierto? Que es la foto. Trazo el diseño, saco el diseño y me queda solo el trazado sobre los puntitos. Entonces después voy al muro y digo, ah, esta línea pasa por este punto. ¿Cachai? Entonces como que ahí voy trazando, no hay como necesidad de medir nada, es como bien artesanal quizás la técnica, Sí, pero po, funciona, sí. funciona bien. Y obviamente con el iPad para todos lados, porque con el Ya. iPad vais trabajando, Procreate, sacando capas, poniendo capas, que se corrió el ojo, sacáis la foto, la ponéis en el diseño, sacáis el diseño, es como un juego ahí que como de ir encajando, ir acomodando de a poquito. Casi como un Photoshop, pero a pulso, así. Es bien entretenido, la verdad. Sí, porque al final uno ve las piezas y la dimensión es Claro, perfecta. sí, sí. Y lo que tiene el mural, O claro, casi perfecta, quizás para es el ojo que más crítico, igual pero... eso es el mural, porque de cerca son puras manchas. De cerca es como bien sucio el trabajo. Pero la gracia del mural es que es para verlo de lejos. Entonces, de lejos es donde se logra esa como impresión de que, oh, esto es como muy realista. Y te acercáis a verlo y son puras manchas y hasta chorreado de repente. O se ve el muro de fondo. Entonces, como que tiene harto de ese trabajo manual igual, porque es lo Sí, que po, hace, le sí, da como la mayor riqueza a las texturas y todo al sí. trabajo. Y eso es lo que no lográis tampoco con spray. Con el spray en el graffiti como que es mucha perfección, todo se ve como muy, muy artificial, muy plástico. En cambio con el brochazo así puro, claro, de cerca se ve quizá todo así como sucio, pero te veis de lejos y se logra Oye, pero ¿y la brocha que ocupáis cualquiera, son... las peores brochas. ¿Sí? La más barata porque en el muro se hacen joder. ¿Cachai? Entonces no Ya. te vayas a comprar un pincel Rembrandt para pasarlo en el muro y va a quedar sin pelo de bueno. ¿Cachai? Pero son Entonces, anchas, delgadas, por ejemplo, de más una anchas, mejor. pulgada y la más grande serán como de 2 o 3 pulgadas. Y ahí Ah, pero chiquitita. sí, chiquitita, sí, sí. Es que eso le da como más textura también, porque si fuera una brocha grande, como que pasa como con lo que con el spray, queda todo como muy perfecto. Oye, esa es la pega de la Sí, vida. pero no sé, o sea, yo tampoco me he dedicado a mirarme, pero yo pienso que debo estar ahí como malabareando con las brochas, no sé. Es medio chistoso verme pintar. Sí. Oye, bueno, hablando de pintar, vamos a tener que hacer ahí una Dale, dale. pintura de pausa Dale, dale. para mencionar, porque tenemos que recordar que en este Camino de Activo Festival 2026 hemos sido bien acogidos en este Silvestres Coffee, en esta nueva versión. Así que gracias, Silvestre, gracias por recibirnos, acogernos, gracias por sus ricos cafés. Gracias por todo, en realidad, estos chicos, de verdad que se las mandaron. Y también, por supuesto, al nuestro chumbeque dulce típico y tradicional de Tarapacá. Chumbeque es MQ, así que saludos, Arturo, para que sigas con nosotros Buena, buena. en el activo. Oye, ¿cómo das el siguiente paso de...? Porque ya llevo contando, ¿no? Según tu historia. ¿Cómo das el siguiente paso a lo digital, al 3D Claro, y a todo lo que hoy día estás sí. poniendo en juego? Me pasó un poquito que En el mejor sentido de la palabra. claro, sí, sí, ¿no?
es que hubo un proceso en que me dediqué mucho a pintar y estaba dejando muchas cosas de lado que también me gustaba hacer, que era el diseñar, el ilustrar digital, el hacer mis videitos, ¿cachai? Entonces, como me estaba dedicando mucho a pintar, había algo que estaba quedando ahí de lado. Y yo dije, tengo que encontrar alguna forma en donde yo pueda como vincular todas estas cosas que me gusta hacer en una. Y así empecé a subir videos a las redes sociales, por ejemplo, audiovisuales, pero quedaban como que se perdían ahí en el timeline, ¿no? Después ya nadie los veía. Entonces, en esta búsqueda como de profundizar más allá también con el arte, porque al final tiene mucho de eso también, de cada vez buscar ir un paso más allá, darle mayor profundidad a la obra. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo puedo yo hacer que el mural tenga una mayor capa de profundidad? Que no quede solamente con lo que uno ve y te voy para la casa y chao, sino como incluso uno como pintor a veces queda como con ganas de decir muchas más cosas y que no alcanzan a poner a quedar en la misma pintura. Entonces ahí yo llego a la realidad aumentada. Quise con la realidad aumentada generar una capa de mayor profundidad a las mismas obras, darles vida, que los murales cobren vida, pero no encontraba ninguna plataforma donde hacerlo. Si bien había algunas que eran pagadas, pero eran muy limitadas también. Entonces ahí yo como soy medio kamikaze y como me enseñaron algunos profes también en la universidad de rebuscarse algunas ¿Ya? formas de cómo solucionar, me dije, ¿sabes qué? Voy a aprender yo a desarrollar mi propia aplicación. Así no dependo de nadie y hago lo que yo quiera. Y ese proceso duró como 2 años, 3 años más o menos, como de búsqueda, de intentar de cómo hacerlo. Actualmente ya la tengo desarrollada, eso es lo bonito. Entonces la trabajo con Unity y es un trabajo bien como, no quiero decir artesanal porque es todo digital, pero yo hago todo en verdad. O sea, yo termino el muro, le saco una foto, separo el muro por capas y empiezo a animarlo en After Effects, con Motion, depende de donde estoy trabajando, si es Mac o en Windows. Y eso lo tiro a Unity, ¿cierto? Hago un montaje con Buforia. Buforia es como no es una plataforma, pero es como que te hace vincular ciertos elementos gráficos como un video, por ejemplo. Te lo genera como un target, Unity lo genera y te monta videos sobre los muros, ¿cachai? Entonces al final son los mismos muros que se convierte como en un código que el teléfono reconoce y se empieza a animar por sí solo. No se necesita nada. Hoy voy a tomar un poquito de agüita porque Dale, no, se dale, me olvida dale. la lengua. Sí, dale. Tranquilo, no, tú dale no con él. Entonces, un poquito ese es como lo que me llevó a ir a lo digital, más allá, o sea, más allá de lo audiovisual, ¿cierto? Sino Ujú. como ya mezclar todo en una sola cosa. Y esta aplicación que generé se llama Recuy. Recuy es una palabra en quechua que significa ver. Y le puse ese nombre porque la idea es como ver más allá del muro, ¿no? Entonces está disponible por ahora para Android. La lancé el año pasado en la Universidad de Chile. Pintamos un mural para la Facultad de Biología. Eh, y fue por los 60 años de la facultad, ¿cierto? Y a este mural yo le genero una experiencia de realidad aumentada. Este mural lo pinté con el doctor en neurociencia, el Andro Montoya, Ujú. que también es muralista, entonces actualmente también tenemos unos proyectos ahí en conjunto, pero claro, aproveché ese impulso de poder pintar ese mural y generar una experiencia también para lanzar esta aplicación y que ya esté disponible para las personas al Oye, final. ¿y esa aplicación la levantaste con proyectos o solamente con tu No, propia primero energía, tu fue fondo, por mi, con tus propios fondos que no por te mi quedaban? propio, claro, por mi propio Sí, esfuerzo, a no, por a mis puro ganas pulso, de, ¿sí? Ya, solo por las ganas de querer jugar, sí, eso es, pues, ya. me entretiene eso de estar ¿Sí? armando experiencias de realmente es súper entretenido, porque te metís dentro de los muros, porque te Claro. cobran vida, o sea, ver algo estático, a verlo cómo se mueve, es como súper loco, güey. Entonces, un poquito así eso, claro. En Iquique tengo 2 murales con experiencia de realidad aumentada, en Arica tengo uno en la UTA, y está el de la Facultad de Ciencias allá en Santiago, en la Chile, y tengo 2 en Valparaíso. Esas son las experiencias que por ahora están porque la aplicación la lancé como en diciembre del año pasado. Bueno, dos preguntas que van a lo mismo en realidad, que se puede responder en una sola, pero para describirla. ¿Qué se siente que tu pintura queden ahí plasmada al infinito y más allá o hasta cuando a alguien se le ocurre borrar? Y Sí, lo otro, ¿qué se siente que además esa, esa pintura que está ahí plasmada cobre vida? claro. Es que es súper loco porque al menos lo de la realidad aumentada, hasta a mí me sorprende porque es bacán ver que la obra cobre vida. Entonces, he visto cómo se sorprende la gente que también está viviendo la experiencia y como que no se despega, entonces es súper bonito. En cuanto como a la misma pintura, yo soy súper desapegado. Yo la pinto, le pongo la firma y algunas ya no la he vuelto a ver nunca más, po. Pero de vez en cuando me llegan algunos mensajes ahí ¿Sí? de algunas personas, oye, mira, me encontré con una pintura tuya y me envían ahí como una fotito, Ya. ahí posando en, Sí. en el mural, claro, Pero claro. tú la, igual la registras, me imagino, po, ¿no? Sí, hago un Antes registro. de olvidarte, así como que la registras. Sí, trato de sacar la mejor foto con lo que tenga al alcance, pero algunas, obviamente, no hay registro nomás, porque olvidé sacar más fotos. ¿En serio? Claro, Estaba cansado, así que me fui claro, para la ¿no? casa. Sí, es Sí. ¿Y esas como. pinturas te han llamado? ¿Han sido por proyecto? ¿Cómo ha sido el...?
el llegar a pintar Es, de esa es forma? como todo. De hecho, como que tuve que separar dos cosas, mi trabajo personal y los que son trabajos para empresas, por ejemplo. Entonces, de por sí de Instagram me llaman de empresa, como por ejemplo el que pinté en febrero, fue para Villa Indurraga, por ejemplo, en Cerro Concesión, en Valparaíso. Y eso fue una colaboración también a través de redes sociales, con un restaurante. Entonces, eso es como trabajo para mí. Y después está la pega personal, que por ejemplo es un proyecto que trabajé ahora con una marca de pintura que se llama Crack, y ese fuimos a pintar a la Tirana, ¿cachai? Entregar un regalito para el pueblo, y ese fue por ganas de ir a pintar, y la marca también por ganas de que eso se logre, y mandaron todo el material, y súper buenas las pinturas, así que ¿Sí? bien, allí se hizo un registro audiovisual, que eso también está en las redes sociales, y se puede ver como el proceso también de pintando ahí en el desierto más árido del mundo, así que... O sea, hasta ahí tenés pintura. Claro, sí, la idea es ir a Buena. todos Oye, ¿y lados. dónde están tus pinturas? Sí, yo he pintado como por todo Chile, entre mochileando, entre proyectos. ¿Ya? ¿Pero solamente en Chile o afuera igual? No, me ha tocado, por ejemplo, también ir a Bolivia a pintar. ¿Ya? eh, y también he vendido cuadros, entonces esos cuadros andan por todos lados también. Pues en Valparaíso donde hay muchos turistas también compran un print, por ejemplo. Hay Ya. unos como por Francia, Europa, España, Estados Unidos, como que se han ido para distintas partes como del planeta. A la Oh, luna, ojalá. buena. Claro, como que uno no controla eso. Pues. A alguien le Ya. gusta tu pintura y como que la compra, se la Claro. lleva y Ajá. de repente te mandan fotos y mira dónde está. Así, bacán igual. Pues. Por ejemplo, un tiempo estampé polera y una persona salía como con la foto en la polera en Francia, por ejemplo, en la Torre Eiffel. Así. Bacán igual, pues. Bacán, bacán. Oye, ¿y esto de llegar a la Chile a pintar y levantar esta plataforma, qué valor tiene en ti? Mm, no lo pienso mucho, la verdad. Que siempre ha sido como por ganas de... El disfrute, digo yo. El Ya. cariño a hacer lo que uno hace, ¿cierto? Hacerlo con cariño y a la gente le gusta, te llaman, te invitan y lo así. Y todos felices y como que también te vais con el corazón lleno de haber hecho algo bonito, ¿cachai? Y ahí también desprenderse. Como que no lo retengo mucho porque también esto del arte también es como con mucha sensibilidad entre medio, las emociones. Y yo soy súper llorón igual, así como que, no, ya trato de desprenderme rápido de la experiencia. Y con el tiempo después las voy procesando así más de forma más lenta, ¿cachai? Sí. El de la Chile fue hace poquito, por ejemplo, entonces todavía estoy procesando alguna experiencia. Me tocó pintar a los próceres de la ciencia en Chile, como Humberto Maturana, Francisco Varela, entonces como que igual tuvo como buen ¿Ya, peso quizás en el momento y recién ya, ahora estoy ya procesando yo eso. los aumentantes? Sí, sí, cobran vida en el mural. De hecho, la Oh, experiencia está. La gente que descarga la ¿sí? aplicación puede ir para allá, apuntar al mural y cobra vida, sí. ¿Pero qué Sí, se mueve? sí, mueven las cabezas, ¿Ya? ¿cierto? Como algunos pestañean Y te y dicen, algunos. hola. Es que, Oh, es que también pintamos mucho de líneas de investigación, entonces hay ¿ya? como muchos elementos, como por ejemplo las células, moléculas, ¿cachai? Patch Clamp. De hecho, aprendí de ciencia, tuve que aprender porque tenía que saber qué estaba pintando. Entonces, claro, como estaba pintando con el doctor Andro, él me iba como enseñando también parte de la ciencia Sí. y, claro, un intensivo mientras pintaba, claro. Fue Pa- bonito, ¿no? Bacán, Sacaste el bacán. doctorado al toque. Sí, ¿no? Y pude conocer el laboratorio del profe Humberto Maturana, así que igual bacán. El rayo que le No, dicen, ¿en claro. serio? Y estamos comprometidos para pintar también ese Sí. laboratorio, así que bacán igual. Pues. ¿Y ese lo ocupan? ¿Lo así? Sí, no, ¿sí? funciona, funciona. O sea, ¿Funciona? es que el ¿No está laboratorio, ahí? el ¿No laboratorio está original, resguardado? no, o sea, entran los científicos, porque esa parte donde pintamos es parte de doctorado, entonces no es como alumnos como de pregrado, son como Ya, puras magíster, diplomados, entonces hay como ya. puros científicos reales, entonces fue bacán. Había una parte que habían dinosaurios, así como la... No sé, yo no entendía nada en verdad de lo que estaba viendo. Sí. Claro. Está ahí Pero navegando. es que entre la emoción de estar ahí, como Claro, te creo. que no todos tienen acceso, y Sí. entre ¿Y que cómo fue la reacción de las personas cuando descargan la aplicación y ven ahí? fue bonito, eso Sí, fue bacán. bacán. Sí, porque yo como que imprimí unos stickers, ¿cachai? De regalito para darle a todos, y ese sticker atrás tenía un código QR donde podían descargar la aplicación directamente, ¿cachai? Y ver a todos ahí descargando la aplicación y ¿Y después sticker todo en el diseñado por ti? muro. ¿Cómo? ¿Sticker diseñado por ti? Claro, sí, de mis murales, pues de Sí, mis pinturas, que claro. también tenían realidad aumentada los stickers, porque eso es bacán. Pinté un mural con realidad aumentada, hacía un print y el print igual funcionó. Entonces voy a llevar Buena. un print con realidad aumentada, así que... No, Sí. sí, alucinando con todo este tema de la realidad aumentada, pero más que todo porque lo disfruto, es como un juego para mí, ¿cachai? Entonces se están dando instancias muy bacanas, así que Sí, estoy pues, y llevando al disfrutándolo. final el muralismo a varios lugares, a varias Sí, zonas que pues, en sí, realidad inesperadas, como por ejemplo sí. la ciencia. Eso, y otra cosa que no hay muchos artistas que trabajen directamente el tema de realidad aumentada porque uno lo tira... hay agencias que se dedican a hacer realidad aumentada, ¿cierto? Tú le mandáis el encargo de generar la realidad aumentada a un mural y te ponen lucecitas, elementos 3D y un montón de cosas que se escapan mucho de la estética y del estilo del artista. Entonces Ujú. aquí la gracia es que
como yo también soy artista, sé cómo se debería ver un mural, aunque no sea mi mural, ¿cachai? Sé cómo se debería ver moviéndose, ¿cachai? Siempre la idea es como mantener Claro. esa estética. Y eso lo logro a través por ser diseñador al final. Pues Sí. yo me doy cuenta como de esas cosas, ¿cachai? Oye, y si un muralista quisiera tener una aplicación como la tuya... Que la hagan. Pues. Ah. No, no, pero me refiero así como contratar tu experiencia, ¿se puede? ¿O no, o eso no Sí, lo has o sea, que visualizado? yo pienso que cualquiera puede ¿O eso no desarrollar lo has visualizado? una experiencia, o sea, una aplicación de realidad aumentada. Pero para eso primero tienen que aprender a animar también con After Effects, tienen que aprender a Hay todo un separar por proceso, capa claro, en hay todo un proceso. Photoshop, tienen incluso que aprender a pintar porque también hay que borrar lo que está detrás de las capas que estáis separando, ¿cachai? Para que no se repita el dibujo, ¿cachai? Entonces es como un proceso más largo, ¿cachai? Sí, Entonces yo cuento nomás cómo se hace porque la idea también es como abrirlo. Yo claro. pienso que hay algo como que no se habla mucho y las agencias también están ahí lucrando harto con esto, entonces como que yo lo converso nomás y el que la Está quiera bueno hacer eso. bacán, Sí, está sí, bueno eso. no, si es conocimiento de abrirlo a todos. Oye, tú has hablado que, para ya terminando, que el tiempo pasó volando y debería estar muy bueno, estaría 5 horas más. Pero has hablado de que tiene que dejar un mensaje el muralismo. Hay un mensaje ahí Claro. sociopolítico. ¿Tú crees que el artista regional tiene que ser el cronista de la historia de la región de Tarapacá a través del diseño, a través de la industria creativa? Claro, yo al menos estoy un ¿Cómo lo ves tú ahí? poquito, yo personalmente yo ¿Mm? estoy como un poquito en eso, pero porque también siento que es parte de mis raíces, ¿no? No sé si es como obligatorio para cada artista, yo pienso que el camino del artista es como bien libre, cada uno decide a qué se dedica, pero yo por mi postura, mis convicciones políticas o sociales, yo decido como que estamos viviendo en una zona muy especial, el desierto más árido del mundo, y eso también hay que tomar el valor y que cada persona también lo sienta como parte de su identidad. Y para eso estoy generando elementos visuales como un mural o alguna realidad aumentada para potenciar eso. Espero que en algún momento la gente sienta todo esto como parte de sí, ¿cachai? Y no se preocupe mucho de, como del consumismo, ir al bar y sacarse fotos. No, de repente darle más valor a las cosas que tenemos en el territorio. Geoglifo, cultura ancestral, hay mucho. Cultura andina y demasiado. Entonces, como que hay muchos elementos que para pescar desde el lado del arte. El artista que quiera hacerlo, bacán, bacán, bacán. Oye, Samir, y en este bacán a la cámara mirando, tus últimas palabras, mensaje al cierre, últimas palabras acá en este capítulo de Sí, Activo, sí. sí. Yo pienso que, bueno, para las personas que se quieren dedicar al arte, principalmente preocuparse de la salud mental, porque uno como artista también empieza a rayar en esta idea, ¿cierto? Estando con la mente sana, como que uno puede explotar más allá también de las capacidades que pueda tener como artista y puede empezar en otras búsquedas, ¿no? Si la salud mental no está ahí, como que uno se va atrapando y atrapando y atrapando y hundiendo. Conversar y hablar de todo, en verdad. Eso. Y Samir, y de parte de Chumbeques MQ, te tocó sabor papaya. Mortal. Sí, fuimos regalando en cada uno de estos capítulos, así que Buenazo. MCO, los mejores. En todos lados preguntan por ellos. ¿Eres de Iquique? ¿Dónde está el chumbeque? deberías hacer una Eso. colaboración con ella, una pinturita ¿Podría ser del una Chumbeque, colaboración con ¿ah? MCO? No, mortal. En uno de sus muros. Claro. Puede ser. Oye, Samir, muchas gracias por estar en este activo y gracias por recordarnos y por dar la importancia en realidad de cómo el diseño en realidad puede traspasar Sí. las paredes y llegar a lugares que a veces no se piensa, ¿no? Como A por la cuarta ejemplo, dimensión, claro. o como por ejemplo la ciencia con Maturana, Sí, por haciéndole supuesto. realidad aumenta. Claro, Así que cierto. sos un grande, como diría por ahí. Claro. Y así estamos terminando en este Activo Festival 2026. Seguimos nosotros. Gracias, Samir. Gracias, Chao, gracias. chao. Chao. Trabajando para usted.